El zumbido eléctrico de las pantallas holográficas llenaba el aula como un murmullo constante, casi hipnótico. La Academia Interplanetaria de Defensa siempre había parecido un lugar seguro, blindado contra cualquier amenaza, un santuario para los mejores cadetes de la galaxia. Pero aquella mañana, mientras las luces blancas bañaban las filas de pupitres metálicos, algo invisible se filtraba entre ellos, como un secreto imposible de contener. Ariela estaba sentada en la primera fila, la mirada fija en la profesora que avanzaba con pasos lentos hacia el centro. Era joven, apenas 18 años, con el cabello recogido en una trenza apretada y los ojos tan atentos que parecían absorber cada palabra. La clase de aquel día no era como las demás. Había un silencio extraño, denso, como si todos intuyeran que el tema iba a dejar cicatrices. La profesora activó la consola y detrás de ella apareció una imagen colosal, un planeta oscuro, surcado por grietas que brillaban con un fuego rojo. Mundo de la muerte, pronunció, y su voz resonó como un disparo en el pecho de los cadetes. El nombre bastaba para helar la sangre. Este planeta, continuó, es la razón por la que la humanidad estableció la Academia. Ningún explorador, ninguna flota ha regresado intacta. Lo que allí habita no responde a leyes biológicas conocidas. Son depredadores, pero también algo más, entidades que moldean la realidad a su alrededor. Las imágenes cambiaban, criaturas gigantescas, sombras que devoraban ciudades enteras, ojos que brillaban desde abismos imposibles. Cada diapositiva arrancaba un murmullo nervioso entre los cadetes. Ariela sintió que el aire se volvía más pesado, como si las paredes mismas se acercaran a escuchar. Lo que nadie notaba era la figura en la última fila, un estudiante que nunca había destacado. Sus manos permanecían quietas, demasiado quietas, y sus ojos apenas parpadeaban mientras en la pantalla aparecía la descripción exacta de su verdadera forma. Nadie sospechaba. Nadie, excepto Ariela. Porque ella sí lo había sentido. Una semana antes, en el comedor, había pasado junto a él y tuvo la impresión de que el tiempo se detenía durante un segundo. No fue una sensación pasajera, fue la certeza de que algo imposible estaba allí, escondido bajo un disfraz humano. La profesora prosiguió, ajena al peligro que respiraba en el aula. Los llamamos monstruos por falta de un término más preciso. Sus cuerpos cambian, mutan, se fragmentan y se recomponen. Pero lo más aterrador no es su fuerza, ni su tamaño. Es su inteligencia. Son pacientes. Observan. Se infiltran. Estudian antes de atacar. Las palabras parecieron vibrar en el aire, como si no fueran teoría, sino advertencia. Ariela tragó saliva. Miró de reojo hacia atrás, y por un instante creyó que los ojos de aquel compañero reflejaban no la luz del aula, sino un paisaje distinto, un horizonte rojo, con montañas que respiraban como pulmones gigantes. Un escalofrío le recorrió la espalda. Giró de nuevo hacia la pantalla, intentando convencerse de que lo había imaginado. La profesora proyectó la última imagen, una silueta humanoide, indistinguible de un ser humano, con una nota escrita en rojo en la parte inferior. Capacidad de infiltración, confirmada. El silencio en el aula se volvió insoportable. Nadie respiraba. Nadie se movía. Era como si todos, inconscientemente, sintieran que las paredes acababan de cerrarse sobre ellos. Ariela supo entonces que aquella clase no era una lección ordinaria. Era un presagio. La profesora apagó la pantalla y dijo con calma. Recuerden, cadetes, el mayor error sería pensar que están lejos del peligro. Ariela no pudo evitar mirar de nuevo hacia atrás. El chico seguía allí, inmóvil, con una leve sonrisa que no correspondía a ninguna emoción humana. Y en ese instante, lo comprendió, ya no estaban estudiando a los monstruos. Uno de ellos estaba sentado con ellos, escuchando cada palabra. El zumbido del timbre de la academia resonó en los pasillos metálicos, indicando el inicio del siguiente módulo, entrenamiento en simulación avanzada. Los cadetes salieron del aula en silencio, todavía con las imágenes del mundo de la muerte clavadas en la mente como cicatrices invisibles. Ariela caminaba entre ellos, con los puños cerrados, intentando ocultar la inquietud que no la abandonaba desde la clase. El simulador ocupaba una sala circular de techo alto, rodeada por pantallas de inmersión total. Al entrar, los alumnos se dispersaron y ocuparon posiciones en plataformas individuales, cada una equipada con sensores neurológicos y arneses. El aire olía a ozono y a metal recalentado.
Los instructores, enfundados en trajes grises, activaron los sistemas. Ejercicio estándar de combate en entorno hostil, anunció uno de ellos. Escenario: colonia minera en el borde de Orión. Nivel de dificultad: 4. Las luces se apagaron de golpe y el mundo cambió. De pronto, la sala desapareció y los cadetes se vieron rodeados de estructuras derruidas, torres metálicas retorcidas y un cielo púrpura cruzado por relámpagos. El suelo temblaba bajo sus pies virtuales. Era solo una simulación, pero la perfección del sistema hacía que cada detalle pareciera real. Ariela desenfundó el rifle holográfico que apareció en sus manos. El corazón le latía rápido. Había entrenado decenas de veces en simulaciones, pero esa vez algo se sentía distinto. Un eco extraño reverberaba en su cabeza, como si alguien más compartiera sus pensamientos. El primer ataque no tardó. Criaturas poligonales, diseñadas por el sistema para imitar depredadores alienígenas, emergieron entre las ruinas. Los cadetes respondieron con disparos coordinados, formando líneas defensivas. Todo seguía el protocolo. Hasta que el suelo se abrió con un crujido ensordecedor. Del abismo surgió algo que no estaba programado. Una figura monstruosa, enorme, con un cuerpo que parecía líquido y sólido al mismo tiempo, ojos que giraban en direcciones opuestas y una boca que se expandía más allá de lo posible. El sistema nunca había generado nada parecido. Error en la simulación. Gritó un instructor, corriendo hacia la consola central. Los códigos de control parpadeaban en rojo. La criatura avanzó, y con cada paso el mundo virtual temblaba como si estuviera cediendo a una fuerza real. Un cadete disparó su rifle directamente al monstruo. El proyectil de energía lo atravesó, pero en vez de desvanecerse como cualquier error del sistema, la criatura gritó con un sonido tan profundo que hizo sangrar los oídos de varios. Y entonces ocurrió lo imposible. El cadete cayó al suelo, su cuerpo real convulsionando, hasta que quedó inmóvil. Silencio. Un silencio aterrador. Eso no puede pasar, susurró un instructor, pálido como la ceniza. El simulador estaba diseñado para ser seguro. Ninguna proyección podía matar. Y, sin embargo, allí había un cuerpo sin vida. Ariela temblaba, con el arma en alto, incapaz de apartar los ojos del monstruo. Una intuición feroz se encendió en su pecho. No era un fallo técnico. No era un accidente. Era una manifestación. Algo del mundo de la muerte estaba interfiriendo en la simulación. El monstruo giró la cabeza hacia ella. Sus ojos se multiplicaron en su rostro, como espejos deformados, y por un segundo Ariela vio lo imposible: un aula iluminada, cadetes sentados en sus mesas, y en la última fila el mismo muchacho de la sonrisa inhumana, observándola a través del holograma. El mundo se quebró. Las pantallas del simulador explotaron en chispas, los sistemas colapsaron, y de pronto los cadetes cayeron al suelo real de la sala circular. El monstruo se desvaneció, pero el cuerpo sin vida del alumno seguía allí, recordándoles que algo muy real había atravesado los límites del entrenamiento. El director de la academia apareció acompañado de guardias armados. Intentó calmar a los cadetes, ordenó silencio y confiscó todas las grabaciones. Fue un fallo técnico, declaró con voz firme. La prensa no debe saber nada. Pero Ariela no podía apartar de su mente esa mirada desde el otro lado de la simulación. La sonrisa en la última fila. El mensaje era claro: el monstruo estaba entre ellos, y había decidido jugar. La noticia de la falla técnica corrió por la academia como un fantasma al que todos fingían no ver. El cadáver del cadete fue retirado en silencio, bajo la vigilancia de los guardias, y al día siguiente nadie volvió a mencionarlo. Los instructores repitieron el guión: colapso neural, mala calibración del simulador, tragedia aislada. Pero en los pasillos, entre susurros, la versión era otra. El simulador había mostrado algo que no debía existir. Ariela caminaba sola por el corredor de cristal que conectaba las salas de entrenamiento con el ala de dormitorios. Afuera, las estrellas colgaban como agujeros en la oscuridad infinita. El reflejo de su rostro en el vidrio parecía más pálido de lo normal. No era miedo lo que la consumía, sino certeza. Había visto la conexión, el cruce entre lo virtual y lo real, y en el centro de todo estaba ese muchacho silencioso de la última fila. Decidió seguirlo. La oportunidad llegó esa misma noche. Mientras la mayoría de los cadetes descansaba,
Ariela salió de su módulo y caminó en silencio por los pasillos iluminados tenuemente. El chico, cuyo nombre en los registros era Nair, abandonó la zona de dormitorios unos minutos después. No hablaba con nadie, no tenía amigos, y parecía moverse siempre como si supiera que nadie se atrevería a detenerlo. Ariela lo siguió a distancia, ocultándose tras las columnas y paneles metálicos. Vio cómo Nair entraba en una sala restringida, marcada con símbolos de acceso prohibido. Esperó unos segundos, contuvo la respiración y lo siguió. El interior estaba lleno de pantallas apagadas y mesas cubiertas con archivos sellados. Era un depósito de información clasificada, inaccesible para cualquier cadete. Ariela se agazapó detrás de un módulo de datos, y entonces lo vio. Nair no estaba revisando documentos ni buscando nada en particular. Se quedó de pie frente a una consola inactiva y cerró los ojos. Y en un instante, las pantallas muertas cobraron vida, encendiéndose una tras otra como si respondieran a su presencia. Gráficos, mapas estelares y secuencias de ADN comenzaron a desfilar frente a él. Ariela apretó los dientes. No estaba utilizando ninguna terminal, era él quien alimentaba el sistema con información. Las imágenes eran fragmentadas, pero lo que Ariela alcanzó a ver le heló la sangre. Proyecciones del mundo de la muerte, diagramas de anatomías imposibles, descripciones de infiltración en asentamientos humanos. Una frase brillaba en rojo sobre un archivo recién abierto. Observación completada. Especie vulnerable. El corazón de Ariela golpeaba con tanta fuerza que temió que la descubriera. Retrocedió unos pasos y chocó contra un panel metálico. El sonido resonó como un disparo. Nair abrió los ojos. Y en ellos no había humanidad alguna. Eran profundos, líquidos, con reflejos de horizontes imposibles. La sonrisa se dibujó en su rostro, lenta, calculada, como si llevara esperándola desde siempre. Sabía que me seguirías, dijo con una voz que no era una voz. Era un eco múltiple, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Ariela retrocedió, pero el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Las luces de la sala parpadearon, y durante un segundo el lugar dejó de ser un depósito tecnológico para convertirse en otra cosa, un valle oscuro, con torres orgánicas que palpitaban como corazones gigantes. La realidad se había desgarrado alrededor de Nair. ¿Qué eres?, susurró Ariela, con un hilo de voz. Él dio un paso adelante, y su silueta humana vibró como si fuera un disfraz a punto de romperse. Soy el espejo de lo que teméis. Vine a aprender, a observar. Y lo que he visto me decepciona. Ariela tragó saliva, intentando recuperar la voz. Los demás, no lo saben. Piensan que eres solo un cadete más. La criatura inclinó la cabeza. Ese es el propósito. Ustedes creen estudiar monstruos en un planeta lejano. No entienden que ya estamos aquí. Ariela sintió que el aire se volvía espeso, como si la sala misma quisiera aplastarla. Pero en medio del terror, algo dentro de ella se encendió. No iba a huir. No podía. Si lo hacía, la academia, y quizá la humanidad entera, nunca sabría la verdad. Entonces yo seré la primera en desenmascararte, dijo, firme. La sonrisa de Nair se ensanchó, revelando dientes que no deberían existir. Eso es exactamente lo que quiero. En ese instante, todas las pantallas se apagaron. La sala volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Nair pasó a su lado sin mirarla, y la puerta se cerró tras él con un chasquido metálico. Ariela se dejó caer contra la pared, con el corazón desbocado. Tenía pruebas, lo que había visto no era un fallo, ni una ilusión. El monstruo estaba allí, infiltrado entre ellos, y había decidido revelarse solo a ella. Y aunque el miedo la desgarraba por dentro, comprendió lo esencial, ese ser no había terminado de observar. Estaba preparándose para actuar. La alarma de medianoche retumbó en los corredores de la academia. Un estruendo metálico sacudió las paredes, y de pronto las luces de emergencia bañaron los pasillos en un resplandor rojo. Los cadetes se levantaron sobresaltados de sus literas, algunos aún medio dormidos, otros ya armados con rifles de entrenamiento, creyendo que se trataba de un simulacro. Pero no era un simulacro. Ariela salió de su módulo corriendo, con la respiración agitada y el presentimiento quemándole en el pecho. Sabía lo que estaba ocurriendo, aunque aún no pudiera ponerlo en palabras. La academia temblaba como si un corazón gigantesco latiera en sus cimientos.
Los altavoces tronaron con la voz metálica del sistema de seguridad. Protocolo de contención activado. Todas las puertas bloqueadas. Permanezcan en sus habitaciones. Pero era inútil. Los cadetes se agolpaban en los pasillos, intentando comprender qué sucedía. Algunos gritaban, otros golpeaban las puertas cerradas. Nadie entendía que la amenaza no estaba afuera, sino dentro. Ariela lo supo en el momento en que vio las cámaras de vigilancia en la pared. La pantalla mostraba, en bucle, la imagen de la sala restringida donde había enfrentado a Nair la noche anterior. Solo que ahora, la figura que aparecía ya no parecía humana. La piel del muchacho se abría en grietas luminosas, revelando una sustancia oscura que se retorcía como humo sólido. Su cuerpo se alargaba y encogía, desafiando toda lógica. Los brazos se dividían en varios, luego se replegaban en uno solo, y de su rostro emergían ojos en lugares imposibles, brillando como carbones encendidos. El monstruo estaba despertando. Los instructores irrumpieron en los corredores, ordenando a los cadetes volver a sus módulos, pero las puertas estaban selladas desde el sistema central. La academia se había transformado en una prisión perfecta. Un estruendo atravesó el edificio. El suelo vibró, y las luces parpadearon hasta apagarse por completo. Durante unos segundos, solo quedaron las alarmas sonando en la oscuridad. Luego, un resplandor antinatural iluminó todo, una especie de pulso que no venía de ninguna lámpara, sino del propio aire. El monstruo apareció en el pasillo principal. Su forma se retorcía, a medio camino entre lo humano y lo incomprensible. Algunos cadetes gritaron, otros intentaron disparar con rifles de entrenamiento, pero las balas holográficas pasaron a través de él sin hacerle daño. En respuesta, la criatura extendió una mano imposible, y el arma de uno de los alumnos se derritió como si estuviera hecha de cera. El terror fue absoluto. ¡Atrás!, gritó Ariela, avanzando hacia él con una mezcla de miedo y desafío. Su voz se alzó entre el caos, sorprendiéndose incluso a sí misma. El monstruo giró su cabeza hacia ella. Durante un segundo, su silueta volvió a la de Nair, el cadete callado y sonriente. «Sabía que serías tú», dijo, con ese eco múltiple que hacía vibrar el aire. «Siempre eres tú quien sobrevive a la primera revelación». Los cadetes se apartaron, confundidos. Ariela sintió todas las miradas clavadas en ella, pero no podía apartar los ojos de la criatura. «¿Qué eres realmente?», preguntó, con la voz tensa. El monstruo sonrió, y la sonrisa se abrió más allá de lo humano, extendiéndose hasta dividirle el rostro en dos. «Soy el mensajero. No el fin, sino el comienzo. Estoy aquí para decidir si su especie merece respirar un ciclo más». El silencio se hizo insoportable. Ariela comprendió que lo que estaba ocurriendo no era un accidente, ni siquiera un ataque aislado. Era una evaluación, una prueba. Y ellos, los cadetes atrapados en la academia, eran el experimento. El monstruo levantó la mano, y las paredes alrededor se transformaron. El metal se deshizo como arena, revelando paisajes imposibles, mares de sangre bajo cielos verdes, montañas que se retorcían como serpientes, ciudades humanas en ruinas. No era una ilusión. Era como si el mundo de la muerte se estuviera filtrando dentro de la academia, desgarrando la realidad pedazo a pedazo. Los cadetes comenzaron a gritar, algunos cayendo de rodillas, incapaces de soportar la visión. Las mentes más frágiles se quebraban ante la distorsión de lo real. Ariela dio un paso adelante, temblando pero firme. «Si somos una prueba», dijo, con voz entrecortada, «entonces me enfrentaré a ti». El monstruo la observó con una calma aterradora. «Eso quiero ver». En ese instante, la academia entera se estremeció. Las puertas se cerraron por completo, sellando cualquier escape. La batalla ya no era contra un enemigo externo. Era contra el miedo, contra la locura, contra la certeza de que la humanidad estaba siendo juzgada por algo que no podían comprender. Y el veredicto aún no estaba escrito. El pasillo quedó en silencio después del temblor, como si la propia academia hubiese contenido la respiración. Los cadetes estaban acorralados contra las paredes, con los ojos desorbitados y la piel perlada de sudor. Nadie se atrevía a moverse. Nadie excepto Ariela, que permanecía de pie, enfrentando a la criatura que había adoptado la forma de su compañero. El monstruo avanzó lentamente, y a cada paso, el entorno cambiaba. El suelo metálico se convertía en piedra negra,
el techo en un cielo desfigurado con nubes que parecían carne, y los pasillos se abrían en direcciones imposibles. La academia estaba siendo devorada, pero no por la fuerza física, sino por algo mucho más aterrador. La mente colectiva de los que allí se encontraban estaba siendo manipulada. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud. Un cadete, incapaz de soportar la presión, apuntó con su arma a otro compañero y disparó. El disparo holográfico no debía tener efectos reales, pero el muchacho cayó muerto, con el pecho atravesado. El monstruo rió con un eco profundo que hizo vibrar el aire. ¿Ven?, dijo, extendiendo los brazos. Yo no necesito matarlos. Ustedes lo hacen por mí. El terror se transformaba en paranoia. Los cadetes empezaron a desconfiar unos de otros, susurrando acusaciones, empujándose, buscando culpables invisibles. El monstruo se alimentaba de esa desconfianza, y cada vez que una mente se quebraba, la realidad alrededor se distorsionaba aún más. Ariela lo comprendió de golpe. No era fuerza lo que él estaba probando, ni habilidades de combate. Era resistencia mental. Era la capacidad de los humanos para no sucumbir al miedo. Esto no es una batalla física, dijo en voz alta, obligándose a sonar firme. Nos está probando. Quiere ver si nos destruimos solos. El monstruo giró la cabeza hacia ella, sus ojos multiplicándose hasta cubrirle el rostro entero. Exacto, susurró con una sonrisa que no era humana. El miedo es el mejor arma. El miedo los desnuda. El miedo los hace míos. Ariela cerró los ojos un instante, respirando hondo, y recordó las palabras de su madre, mucho antes de ingresar en la academia. La valentía no es ausencia de miedo, hija. Es aprender a que el miedo no decida por ti. Abrió los ojos y dio un paso hacia la criatura. Entonces me tendrás que arrancar la mente antes de hacerme tuya, dijo. El monstruo rió. Y entonces la guerra psicológica comenzó en serio. Las paredes se deshicieron. Ariela ya no estaba en la academia. Estaba en el mundo de la muerte. Se encontraba de pie sobre una llanura infinita, bajo un cielo que sangraba estrellas negras. Torres vivientes se levantaban alrededor, latiendo como órganos gigantes, y en el horizonte caminaban sombras tan colosales que cada una podía aplastar planetas. La voz del monstruo resonó dentro de su cráneo. ¿De verdad crees que puedes resistir? He roto civilizaciones enteras solo con un susurro. Ariela miró a su alrededor. Algunos cadetes habían aparecido también en ese paisaje, pero ninguno se movía. Estaban arrodillados, llorando, temblando, atrapados en sus propios miedos. El monstruo se paseaba entre ellos, adoptando formas diferentes. Para uno era el rostro de un padre muerto, para otro la figura de un enemigo que lo había torturado, para otro un reflejo monstruoso de sí mismo. Era un ataque personalizado, un asalto directo a lo más íntimo de cada mente. Ariela sintió la presión en su cabeza. El aire a su alrededor se volvió denso, y de pronto vio lo que más temía. A su madre, llamándola desde una casa en ruinas, pidiéndole que regresara, acusándola de haberla abandonado. No, susurró Ariela, apretando los puños. No eres ella. La visión se quebró como un espejo, pero otra surgió al instante. La academia destruida, sus compañeros muertos, y ella misma de pie entre los escombros, señalada como culpable. El monstruo se acercó, adoptando de nuevo su forma humana. Tarde o temprano todos caen. Tú también, Ariela. Ella lo miró directo a los ojos, y en ese momento comprendió algo. Él no esperaba resistencia. Estaba acostumbrado a la rendición inmediata, al colapso sin lucha. Eso era lo que lo hacía fuerte. Y tal vez, solo tal vez, la única forma de derrotarlo no era combatirlo, sino negarle lo que buscaba. Puedes mostrarme 1000 horrores, dijo, con la voz temblando pero firme. Puedes romper todo lo que amo en mi mente. Pero no vas a decidir quién soy. El monstruo se detuvo. La sonrisa se congeló en su rostro, como si por primera vez algo no estuviera saliendo según su plan. Los cadetes alrededor seguían atrapados, pero uno de ellos levantó la cabeza al escucharla. Luego otro. La resistencia de Ariela estaba resonando, creando una grieta en la ilusión. El monstruo rugió, y la llanura entera se agitó como un océano de carne. No entiendes, humana. No estás luchando contra mí. Estás luchando contra la verdad de tu especie. Ariela sintió la tentación de ceder, de dejarse hundir en la visión.
Pero apretó los dientes y gritó. Entonces prefiero perder siendo humana que ganar siendo como tú. La llanura se quebró en 1000 fragmentos. La visión colapsó. Y de pronto todos volvieron a estar en la academia, jadeando, temblando, cubiertos de sudor frío. El monstruo los observaba desde el centro del pasillo, su forma temblando entre lo humano y lo imposible. Había algo nuevo en su expresión. No ira, ni triunfo. Era algo mucho más extraño. Curiosidad. Interesante, murmuró. Y por primera vez, Ariela entendió que lo había hecho dudar. El pasillo de la academia parecía contener la respiración. El aire estaba cargado, vibrando con la tensión de algo que nadie podía comprender del todo. El monstruo permanecía en el centro, temblando entre lo humano y lo inhumano, con la mirada fija en Ariela. Los cadetes, agotados, apenas podían mantenerse en pie después de haber sobrevivido al infierno mental al que habían sido arrastrados. La criatura inclinó la cabeza, observándolos como un científico que examina un experimento inesperado. No me lo esperaba, dijo con su voz múltiple, un eco que parecía surgir de cada pared. En la mayoría de las especies, la resistencia se quiebra al primer contacto. Pero tú no cediste. Ariela, jadeando, sintió que las piernas apenas la sostenían, pero no apartó la vista. No soy diferente a los demás, replicó. Solo entendí algo que tú nunca comprenderás. No puedes destruir lo que no acepto como real. El monstruo sonrió, aunque en su sonrisa había sombras. Crees que has ganado. Pero no lo entiendes. Yo no soy el único. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ariela, aunque en su interior ya temía la respuesta. La criatura extendió los brazos, y de su piel surgieron destellos como llamas negras. Imágenes aparecieron en el aire, como hologramas vivos, otras academias, en otros mundos, cada una con un monstruo infiltrado, cada uno observando, analizando, preparando el mismo juicio. Somos 6, reveló el monstruo. 6 heraldos, sembrados entre ustedes como semillas. Cuando terminemos nuestras observaciones, el veredicto será absoluto. La humanidad será marcada como especie condenada, o como especie tolerada. El pasillo se llenó de murmullos ahogados, de respiraciones cortadas. Los cadetes comprendieron, con un nudo de terror, que lo que habían vivido no era un evento aislado, sino una prueba global. Y la mayoría de ellos ya estaban condenados. Ariela dio un paso adelante. El miedo le quemaba las entrañas, pero algo en su interior, un fuego que llevaba años dormido, ardía más fuerte que nunca. Si somos una prueba, entonces quiero darte mi respuesta. No somos perfectos. No somos invulnerables. Nos rompemos, nos traicionamos, caemos una y otra vez. Pero siempre nos levantamos. Eso es lo que somos. El monstruo la miró en silencio. Sus formas fluctuaban, como si no pudiera decidir qué rostro mostrar. Por un instante pareció multiplicarse, adoptar rostros de 1000 especies distintas, antes de volver a la apariencia del cadete Nair. Interesante, repitió, con un matiz diferente. Ya no era burla. Era reconocimiento. Ariela respiró hondo. Sabía que era el momento. Sabía que lo que dijera ahora podía significar la diferencia entre la vida y la extinción. Dices que somos observados. Que ustedes deciden si merecemos vivir. Pero hay algo que no sabes. Algo que nunca pudieron anticipar. El monstruo entrecerró los ojos, curioso. ¿Y qué es? Ariela alzó la mirada, y por primera vez no habló como una cadete asustada, sino como alguien que guardaba un secreto mayor que todos ellos. No soy una más en este grupo. No fui reclutada como los demás. Soy parte del proyecto Centinela. Fui creada para esto. Para resistir lo que otros no pueden. Para enfrentar a los monstruos del mundo de la muerte en su propio terreno. El pasillo estalló en murmullos. Los cadetes la miraban incrédulos, los instructores retrocedían sin comprender. El monstruo la observaba con una intensidad brutal, como si sus palabras hubiesen abierto una grieta en un plan milenario. Eso no es posible, dijo con voz grave. Ningún humano podría resistir nuestras mentes sin quebrarse. Ariela sonrió, aunque sus labios temblaban. Entonces mírame bien. Porque aquí estoy. El monstruo rugió, y la academia entera se sacudió. Las paredes se fracturaron,
el techo se abrió en un estallido de luces imposibles. Realidad y ficción se mezclaron en una tormenta. Pero en medio de ese caos, Ariela permaneció firme, como un faro en medio del huracán. Durante un segundo que se sintió eterno, la criatura se tambaleó, incapaz de romperla, incapaz de decidir si debía atacarla o retirarse. Luego, poco a poco, su silueta comenzó a deshacerse en un torbellino de sombras. «Aún no has ganado», susurró, su voz multiplicándose hasta desvanecerse. «La prueba no ha terminado. Cuando los 6 hablemos con una sola voz, será el final de tu especie». Y desapareció. El silencio que siguió fue abrumador. Las luces volvieron poco a poco, los pasillos recuperaron su forma metálica, y los cadetes quedaron de pie, aturdidos, como si hubiesen despertado de una pesadilla colectiva. Ariela cayó de rodillas, agotada, con el corazón desbocado. Había sobrevivido. Ellos habían sobrevivido. Pero la advertencia retumbaba en su mente como un trueno. 5 monstruos más seguían libres. Alzó la vista, con el sudor recorriéndole la frente. Sabía que ese era solo el comienzo. Que la verdadera guerra no sería con armas, sino con la mente y el espíritu de toda la humanidad. Y mientras los cadetes la miraban con una mezcla de miedo y esperanza, Ariela pensó lo mismo que todos los que algún día escucharían aquella historia. La prueba aún no ha terminado. Y el veredicto todavía no está escrito.